Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Espero que estén muy bien todos ustedes. Muchas gracias por acompañarnos dentro de este evento por la conmemoración del 25N, Día de la Eliminación contra la Violencia hacia las Mujeres. Y el día de hoy tenemos la ponencia del maestro Pablo Navarrete, quien es consultor en Derechos Humanos y Género. Y les voy a leer un poco su semblanza. Él es abogado egresado de la Universidad de Guadalajara, especializado en Derechos Humanos, Género y Democracia. Es maestro en Derechos Humanos y Democracia por la Flaxo México y desde 2001 es miembro de Amnistía Internacional, sección mexicana. Ha trabajado en organizaciones no gubernamentales y en organismos de derechos humanos del Estado mexicano. Trabajó en Ciudad Juárez, Chihuahua, en la oficina que creó el gobierno mexicano para la atención del fenómeno del feminicidio en esa ciudad fronteriza. De junio de 2007 al 30 de abril de 2019, se desempeñó como coordinador de asuntos jurídicos del Instituto Nacional de las Mujeres y desde este espacio participó en organismos de derechos humanos de la ONU, la OEA, el Parlamento Europeo, la Comisión y Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Campo Algodonero, entre otros. Actualmente es consultor de derechos humanos y género para gobiernos estatales y municipales, así como instituciones de educación superior, entre ellas el Instituto Valle de México. Pues no me queda más que darte la bienvenida, Pablo. Muchas gracias por estar con nosotros y los micrófonos son tuyos. Carla, muchísimas gracias. Gracias a todas las personas que nos hacen favor de seguir en esta transmisión, el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Una fecha muy importante que tiene que ser el referente los 365 días del año. Una conmemoración que precisamente nos invita a reforzar los esfuerzos, las acciones, las estrategias para erradicar este flagelo terrible de la violencia que aqueja a las mujeres y a las niñas en el mundo. Hoy es un día de conmemoración, de acción y de compromiso, no de felicitaciones, por favor, para que no vayan a andar confundiéndose algunas personas porque luego salen feliz día de las mujeres. Hoy ni es el día de las mujeres ni es un día para felicitar, es un día para conmemorar y para comprometernos. Y pues precisamente, Carla, agradeciendo a la UNAM, a la Facultad de Ciencias, a la Comisión de Equidad que presides por una acción más que están realizando en el marco de este día tan importante para la humanidad. Hoy vamos a hablar sobre una ley muy importante, la Ley Olimpia, una ley que propiamente pues no es una ley, pero que ha impactado a dos leyes muy importantes, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, para incorporar desde esta ley la violencia digital y también una reforma muy importante al Código Penal para establecer como delito la violación a la intimidad sexual, que es una práctica que busca precisamente inhibir la ley Olimpia. Si me lo permiten, voy a hacerles una pequeña presentación de un PowerPoint que he preparado con mucho gusto, pues para ilustrar el proceso de esta charla con ustedes. Bien, pues vamos a tratar el tema de la ley Olimpia, ya les adelantaba. Y primero me gustaría que definiéramos el ciberacoso. El ciberacoso se está convirtiendo hoy por hoy en la práctica más sistemática, más recurrente de las violencias en contra de las mujeres. Antes de la pandemia ya teníamos una práctica recurrente del ciberacoso o de las violencias digitales, pero con la pandemia esto se agravó. Fíjense ustedes qué contradicciones que por un lado las tecnologías nos ayudaron a acercarnos en esta pandemia, nos ayudaron a que las clases no se suspendieran, pero también fueron usadas y están siendo usadas como medio de intimidación, de acoso y para generar violencias en contra de las niñas y de las mujeres. Y esto es algo que tenemos que identificar precisamente para revertir esta práctica que lastima, vulnera, denigra los derechos de las mujeres. Y que es grave porque incluso he conocido ya algunos casos de suicidios producto de estas violencias digitales terribles. Y pueden incurrir en estas violencias pues, por medio de las redes sociales, las plataformas de mensajería, incluso de juegos y teléfonos móviles.
Y este es un comportamiento que se repite y que busca atemorizar, enfadar, humillar a la otra persona. Desafortunadamente, no es una práctica en la que las víctimas solo sean mujeres, también tenemos una persistencia de esta conducta en contra de hombres. Los lugares más comunes donde ocurre el ciberacoso pues son en redes sociales como Facebook, Instagram, Snapchat, TikTok, y también se utilizan los mensajes de texto y las aplicaciones de mensajería de los dispositivos móviles y tabletas para generar esta conducta que ya está por fin ya está reconocida en México, compañeras y compañeros, como un delito. Qué bueno que le hemos dado esa connotación a una práctica que viene normalizando y también se viene naturalizando, normalizando y naturalizando, y tenemos que romper con esas dos expresiones de las violencias en contra de las mujeres y de manera particular la violencia desde el ámbito de lo digital. Se utilizan las mensajerías instantáneas, mensajes directos de chat por internet, foros, correos electrónicos, comunidades de juego en internet, etcétera. Es decir, se han utilizado todas las tecnologías como espacios precisamente para generar este tipo de violencia. Y tiene por lo menos algunos rasgos característicos que son mucho más evidentes para que logremos identificar cuando estamos en una situación de violencia digital. Es una práctica difundir mentiras o publicar fotografías vergonzosas de alguna persona en las redes sociales. Esta es una de las manifestaciones más comunes y recurrentes de la violencia digital. La otra también, fíjense ustedes, es enviar estos mensajes hirientes o amenazantes a través de las plataformas de mensajería. No solo se recurre a enviar mensajes hirientes, sino incluso amenazas de causarles un daño a su integridad física o incluso amenazarlas hasta de muerte. Y esto es un tema que tenemos que identificar por la gravedad que implica una expresión de esta naturaleza. Otra de las formas recurrentes de la violencia digital es hacerse pasar por otra persona. Esto es muy recurrente y hemos conocido muchos casos de personas que sus fotos son sustraídas de manera ilegal de sus muros de Facebook, por ejemplo, de Instagram, y luego generan unas pues cuentas falsas con nuestros nombres, nuestras identidades, y eso lo utilizan para enviar mensajes agresivos a nombre de esta persona. Eso también es una expresión que ya está prohibida por la ley y que está tipificada como una práctica que debe ser sancionada y debe ser también, por supuesto, investigada. Y finalmente, otra de las expresiones de esta violencia digital es difundir material de contenido sexual, donde esto se ha convertido ya en la práctica más recurrente de esta forma de violencia en contra de las mujeres. El contexto de la violencia sexual ha florecido con mucha más amplitud en esta dimensión de la violencia digital, y es precisamente porque los generadores de violencia ingenuamente piensan que lo hacen desde el anonimato, que no pueden ser identificados, pero yo quiero decirles que no es así. Hay posibilidades de dar con las personas que están difundiendo este tipo de materiales que lastiman, que dañan profundamente la dignidad y los derechos de las mujeres, pero también de hombres que se han visto afectados por este tipo de prácticas, pero sobre todo las mujeres. El INEGI ya tiene una medición del impacto de esta violencia en nuestro país. Fíjense ustedes que se presentó muy recientemente una encuesta que aplica el INEGI para dimensionar el problema de las violencias digitales. Y se logró detectar que el 21% de la población de entre 12 y más años que usan Internet fueron el blanco favorito de los ataques de ciberacoso. Y esto entre octubre de 2019 y noviembre de 2020. Es decir, en plena pandemia, vemos un número muy significativo. Y esto representa pues un porcentaje altísimo de personas que se han visto afectadas por este tipo de prácticas. Estaríamos hablando de casi 18 millones de personas que fueron víctimas en la pandemia
de la violencia digital, lo cual se configura ya como un problema muy serio que debe de atenderse y que debemos empezar a difundir y a promover, que ya hay un marco jurídico en nuestro país que prohíbe este tipo de conductas, pero que además las sanciona de manera ejemplar. Este es un dato que es relevante que lo analicemos. Y es relevante porque tiene que ver con las formas en cómo se manifiestan estas violencias. Fíjense ustedes que el INEGI, esto es un dato de INEGI de la encuesta que les comenté hace unos minutos, es cómo se manifiesta la violencia. La línea verde es a las personas, hombres, que sufren estas violencias, y la línea café, la columna café, es la de las mujeres. Si ustedes se fijan, las insinuaciones o propuestas sexuales duplican en su cantidad las que reciben los hombres. Y esto es una evidencia de cómo las redes sociales, los medios digitales se están utilizando para perpetuar las prácticas de las violencias sexuales en contra de las mujeres. Y luego sigue una segunda expresión de estas violencias, por ejemplo, con el contacto mediante identidades falsas, mensajes ofensivos en tercer lugar. Si ustedes se fijan, en los dos casos, la incidencia de esta violencia en contra de las mujeres supera a la de los hombres. Y en el tema de la recepción del contenido sexual, pues es mucho más evidente que ahí alcanza un 32.8% frente a un 19.4% de los incidentes de violencia. Y ahí vamos viendo las otras expresiones, por ejemplo, recibir llamadas ofensivas, el rastreo de cuentas o de sitios web, suplantaciones de identidad, críticas por apariencia social y publicación de información personal. Esas son algunas de las distribuciones de las prácticas del ciberacoso que se experimentaron en los últimos meses del año del 19 y del 2020, es decir, en plena pandemia. Y este es otro dato también de INEGI, que es relevante que lo analicemos. Y es el porcentaje de la población que sufrió el ciberacoso, pero también las acciones que tomaron para hacer frente a esa expresión de violencia. Y yo aquí quiero dar un consejo a todas las personas que sean víctimas del ciberacoso. No borren las evidencias que están en nuestros dispositivos, porque si las borramos, vamos a hacer más complicado el poder acreditar la responsabilidad de quienes nos están generando esa práctica de violencia. ¿Por qué comento esto? Porque el INEGI pudo detectar que la inmensa mayoría de las reacciones que se toman frente al ciberacoso es bloquear a la persona ciberacosadora, las cuentas o las páginas, y eso es correcto. Pero en una mayor proporción las mujeres lo hacen que los hombres, y esto puede contribuir a que se pierdan elementos muy valiosos para determinar la responsabilidad de quienes están generando esta violencia. Y quiero irme hasta la parte última, penúltima de esta gráfica que estamos viendo, y es precisamente el bajo porcentaje que tenemos de denuncias ante el Ministerio Público, la policía o el proveedor de servicios. Recordemos que todas las plataformas tienen mecanismos de políticas de control, de pues censurar todo este tipo de prácticas, y no hay una fórmula muy conocida para que sea denunciado en primera instancia ante la plataforma y luego acudir ante las autoridades a denunciar este hecho de violencia. El siguiente dato también es muy interesante y nos lo da el INEGI en esta encuesta que tomó precisamente sobre el comportamiento de la ciberviolencia en la pandemia. Y es las situaciones que experimentan mujeres y hombres. Y aquí viene el dato diferenciado, que es la parte relevante desde la perspectiva de género. ¿Cómo hay un efecto diferenciado en estas violencias? Por ejemplo, las situaciones de violencia que experimentaron las mujeres fue recibir insinuaciones o propuestas sexuales con un 35, casi 36%, como lo pueden ver ustedes en la lámina.
Luego, contacto mediante identidades falsas, un 33.4%. Y en tercer lugar está recibir mensajes ofensivos. Pablo, perdón, Pablo. No estamos viendo la gráfica ni las diapositivas, vemos la primera nada más. ¿No se han visto las No, otras? no. Ok. Voy a volverlas a pasar. Entonces, ¿no se fueron corriendo las demás, Carla? No, creí que era mi pantalla, pero no, ninguna. Ok, bueno, voy a retomar de donde me quedé para esta parte que me parece relevante. No sé si ahí se alcance a ver. ¿Sí? Ok, ahí está. Bueno, perdonen, ustedes disculpen, yo creí que estaban viendo las diapositivas. Las voy a pasar muy rápido, si ustedes me lo permiten. Les decía que hay una encuesta del INEGI que midió ya el problema de la violencia digital. Voy a ponerlas así para no correr el riesgo de que no se vayan viendo. Entonces, aquí viene el porcentaje más alto de los actos de violencia que experimentaron mujeres y hombres en esta medición del INEGI. Y aquí tenemos lo que decía hace ratito, la poca incidencia de la denuncia en la parte de la penúltima columna de la gráfica que estamos viendo en pantalla. Y entonces les decía que incluso aquí hay una situación diferenciada de esas violencias que se expresan en contra de las mujeres y de los hombres. Las mujeres son el blanco favorito para las violencias de carácter sexual, las insinuaciones y propuestas sexuales. En cambio, los hombres, ¿qué es lo que experimentan? Contactos mediante identidades falsas, pero también mensajes ofensivos y llamadas ofensivas. Y este es un elemento diferenciado de la violencia que se está expresando a través de las redes. Y algo que es relevante para las dos reflexiones, tanto de las violencias que sufren las mujeres como las violencias que sufren los hombres, es que hay un contexto de impunidad. Los generadores de esta violencia actúan impunemente creyendo que nunca van a ser identificados y por eso es que el llamado que hago respetuosamente a quien haya sido víctima es que hay que denunciar no solo ante la plataforma una situación de violencia de esta naturaleza, sino incluso ante las autoridades civiles. ¿Por qué es importante que vayamos teniendo este proceso de denuncia? Porque solo así vamos a terminar con la cosificación de las mujeres. Y así vamos a ir avanzando en los procesos de terminar, de combatir las violencias estructurales que sufren las mujeres y que se expresan en una forma de espiral, que si no se detiene a tiempo, puede llegar incluso al asesinato, al feminicidio, y que en el fondo la justificación de esa violencia por parte de los violentadores es seguir ejerciendo el poder, el control, la dominación y el sometimiento sobre las mujeres. Siguiendo con la información que nos plantea el INEGI, aquí tenemos cómo mientras más tiempo pasamos haciendo uso del Internet, pues mayor posibilidades corremos de estar de riesgo frente al ciberacoso. Y aquí tenemos un dato también muy relevante. Las mujeres de entre 20 y 29 años que vivieron una situación de violencia de esta naturaleza utilizaron en promedio el Internet 5.6 horas diarias. Y esto durante la pandemia pues se fue acentuando aún más porque pues hicimos de nuestra vida más una vida digital que presencial por las medidas sanitarias que se impusieron así en nuestro país. Y esto tuvo consecuencias muy serias para las víctimas. Las víctimas del ciberacoso han visto afectados sus derechos, han visto afectada su tranquilidad, han visto una afectación en lo mental, están preocupadas, se sienten incluso avergonzadas por cuestiones que no deberían sentirse así porque son más bien expresiones de una violencia terrible que se ejerce en contra de ellas y por su condición de víctimas deben de saber que tienen una serie de derechos y ahorita les voy a decir cuáles son y cómo podemos activarlos. Emocionalmente, también pues hay vergüenza, se pierde interés por lo que les gusta, se empiezan a aislar, físicamente les afecta también a las víctimas, hay cansancio, pierden el sueño,
sufren constantes dolores de estómago y de cabeza como parte de esta tensión y de este estrés al ser víctimas de estas terribles expresiones de violencia. Y desafortunadamente, les comentaba al principio de la charla, he conocido casos de personas que se han suicidado porque pues no han soportado todo lo que implica verse inmersas en un proceso de violencia digital como esta. ¿Cuál es la consecuencia y cuál debe ser la consecuencia para los acosadores? Debe ser la cárcel. Ese es el único lugar y la única consecuencia que debería de haber para los generadores de este tipo de violencia. Por eso es relevante que conozcamos la ley Olimpia. Les decía al principio de la charla, la ley Olimpia propiamente no es una ley, sino más bien se trata de una reforma a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia y una reforma al Código Penal para establecer por fin ya la violencia digital como una práctica que está sancionada en nuestro país. Y en el Senado de la República se aprobó a nivel federal y en casi la totalidad de las entidades federativas, en 29 de ellas, una ley en el ámbito local para sancionar la violencia digital. Y esa violencia digital son los acosos, los insultos, la difusión de imágenes, audios, videos con contenido sexual a través de los medios digitales, como lo vemos en esta diapositiva. Y entonces, ¿cuál es la intención de la ley Olimpia? La intención de la ley Olimpia, en primer lugar, es proteger a las víctimas, a las mujeres víctimas de esta violencia. Y tiene un propósito último, que es precisamente erradicar y combatir esos estereotipos discriminatorios sobre las mujeres y sus cuerpos. De fondo está la cosificación de los cuerpos de las mujeres. Y entonces, por eso es relevante que conozcamos esta reforma para que se castigue con prisión a las personas que violan la intimidad sexual de las mujeres y que cometen este tipo de prácticas. Por ejemplo, como lo vemos en esa diapositiva que está en pantalla, cuando hay alguna relación sentimental y luego termina en no muy buenos términos, algunos exnovios, exparejas, se sienten con derecho de publicar o difundir ese tipo de imágenes, pero lo que tenemos que señalar es que ya están cometiendo un delito y una práctica de la violencia digital. ¿Y cuál es precisamente la característica de la violencia digital establecida en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia? Es sancionar todas esas acciones dolosas, es decir, que tienen la intención de causarle un daño a las mujeres y que usan precisamente las tecnologías de la información y la comunicación para, fíjense todo lo que plantea la ley, exponer, distribuir, difundir, exhibir, transmitir, comercializar, ofertar, intercambiar, compartir imágenes, audios o videos reales o simulados de contenido íntimo de una persona sin su consentimiento, sin su aprobación y sin su autorización, y que esta difusión de todas las formas que vimos le cause un daño psicológico, emocional en cualquier ámbito de su vida privada o en su imagen propia. Y esto es un hecho relevante porque si en un momento dado compartimos una imagen a alguna persona con la que teníamos una relación y después ya por circunstancias de la vida y del destino ya no tenemos esa relación, si esa persona difunde ese contenido, está cometiendo precisamente este delito. ¿Y qué es lo que queremos hacer? ¿Hacia dónde queremos llegar? Hacia la responsabilidad penal por este tipo de prácticas. Esa es la clave central de la ley Olimpia. La ley Olimpia no solo plantea, como ya lo señalé, el reconocimiento de la violencia digital, que se incrementó ahora en la pandemia. ¿Por qué? Porque se incrementó el uso de los medios digitales como medios de comunicación, de difusión y de contacto entre las personas, y se ha convertido ya en una herramienta muy valiosa, muy poderosa, pero también se ha convertido en una herramienta
de utilización por parte de los generadores de violencia que han visto en estos medios, en estos espacios, un espacio propicio para generar las violencias digitales. Pero el mensaje también claro hacia los violentadores, hacia las personas que violentan, que cometen el delito de violación a la intimidad sexual, les quiero decir que no hay posibilidad de que este delito quede impune si se denuncia. Por eso el llamado a las víctimas es que denunciemos. ¿Por qué? Porque hay posibilidades de que la policía cibernética detecte las huellas digitales que fueron dejando los generadores de violencia a la hora de consumar este tipo de prácticas. No se confíen en que no va a pasar nada. Va a pasar y ya está pasando, y me da mucho gusto ver cómo cada vez más personas están siendo vinculadas a procedimientos penales precisamente por estar generando este tipo de prácticas de violencia digital, de manera particular de violación a la intimidad sexual, que está establecida como delito en el Código Penal Federal en el artículo 199 octies. Y ahí dice que comete este delito aquella persona, y la ley no hace distinción si es hombre o mujer quien publica esta información. Dice, cualquier persona que divulgue, comparta, distribuya o publique imágenes, videos o audios de contenido íntimo sexual de una persona que tenga la mayoría de edad, y ahorita explico brevemente por qué la ley hace esta distinción de si es mayor o si es menor de edad. Se las adelanto ya, porque si es menor de edad sería la comisión de un delito más grave, que es pornografía infantil. Entonces las consecuencias son serias. Las consecuencias son graves por generar una práctica de violencia digital en la modalidad de violación a la intimidad sexual. Y aquí el elemento clave es que esta divulgación, este compartir, esta distribución, esta publicación de imágenes, videos reales o simulados, se haga sin consentimiento de la persona. Déjenme contarles brevemente una anécdota de un proceso de vinculación a una persona, a un hombre, que difundió este tipo de imágenes, en donde incluso, déjenme decirles que la autoridad puede decretar una orden de cateo para ingresar a los domicilios de las personas que hayan sido señaladas o señalada como presunto responsable, y esa orden de cateo es para asegurar el teléfono, el dispositivo o la tablet o la computadora que haya sido utilizada para generar la práctica de la violencia digital en su modalidad de violación a la intimidad sexual. Y les contaba la anécdota que en esa vinculación a proceso, es decir, una chica que tuvo una relación de pareja y que compartía y tenía fotografías íntimas, ella de él y él de ella, pero cuando termina la relación, él empieza a compartirlas con sus amigos. Y entonces ella presenta la denuncia y se logra dar con su celular, con su dispositivo, y entonces en el momento en que estaba siendo vinculado al proceso, dice, es que ella me compartió sus fotos, ella me las dio. Y entonces lo que el juez le dice, sí, puede ser en efecto que ella en su momento se las dio, pero no te autorizó a distribuirlas, a divulgarlas, ni a compartirlas, ni a distribuirlas. Por lo tanto, usted cometió un delito. Y de verdad es una consecuencia muy seria el que se estén compartiendo y divulgando este tipo de imágenes. Si ustedes saben que la ley Olimpia es precisamente porque a Olimpia le pasó que se difundieron unos videos íntimos que ella se tomó con su pareja. Y gracias a ese incidente lamentable y esa terrible situación que pasó Olimpia, pues hoy tenemos en el país, después de varios años de lucha del movimiento amplio de mujeres, pues una normatividad en donde ya este tipo de prácticas están sancionadas, están prohibidas. Pero también está prohibido videograbar, audiograbar, grabar, fotografiar, imprimir
o elaborar imágenes, audios o videos con contenido íntimo sexual de una persona sin su consentimiento, sin su aprobación o sin su autorización. Es decir, que en alguna relación íntima, la pareja, regularmente el hombre que se quiera pasar de vivo, que coloque su celular en algún lugar sin que su pareja sepa y empiece a grabar, eso también es una forma de violencia que está sancionada con pena de prisión. ¿Y cuál es la pena de prisión? Ahí está el dato. Y eso es lo que queremos y buscamos hacer, que se apliquen más sanciones a quienes se atreven a cometer el delito de violación a la intimidad sexual, de 3 a 6 años de prisión. Esa es la pena que está establecida precisamente en la legislación. Pero también es importante recordarles, compañeras, que la ley contempla como delito el acoso sexual y justamente tenemos que dar la gran batalla contra las violencias sexuales en contra de las mujeres. El acoso y el hostigamiento sexual son de las formas más normalizadas y naturalizadas de la violencia en nuestro país. Y ahí hay que insistir, hay que decirlo y hay que decirlo con mucha claridad. Si hay una solicitud de favores sexuales para sí o para una tercera persona que no fue pedido ni deseado, que causa incomodidad, daño o sufrimiento psicoemocional y que lesione su dignidad, estamos frente a un acto de acoso sexual. Es decir, en pocas palabras, el acoso sexual es cuando la práctica, la situación no fue pedida, ni deseada, ni consentida, y te causa un daño y un sufrimiento, por lo tanto es suficiente para considerarlo acoso sexual. Y escuché el otro día que estaba dando un taller que decían, es que ya es una exageración, ya ahora las mujeres hasta que les digan reina o guapa es ofensivo. En efecto, así es porque lo que tenemos que hacer es romper con la normalización, la naturalización de las violencias en contra de las mujeres. Y debemos de partir del supuesto del respeto absoluto a la dignidad, a la integridad de las mujeres. Y sobre todo en los ámbitos escolares se da mucho este tipo de prácticas. A veces lo he escuchado incluso de profesores que se dirigen a sus alumnas como reinas, mijas, preciosas. Y yo lo que les he dicho y advertido a esos profesores, que esas prácticas tienen que ir cambiando. Y es que durante muchos años yo lo he hecho y nunca he tenido ningún problema. Pues si en efecto lo venía haciendo, ya no debemos hacerlo, porque es una forma de expresión que llega a incomodar a las mujeres, que llega a incomodarlas y que tiene detrás una intención de ir fomentando o abriendo las puertas a otras expresiones de violencia sexual en contra de las mujeres. Y hace ratito decía que la ley hace una distinción para que el delito de violación a la intimidad sexual en caso de mayores, pero si es una persona menor de edad, el delito se llama corrupción de personas menores. Y aquí está con mucha claridad establecido en el artículo 183 del Código Penal Federal a aquella persona que distribuya, exponga o haga circular libros, escritos, grabaciones, filmes, fotografías, anuncios impresos, imágenes u objetos de carácter lascivo o sexual, reales o simulados, sea de manera física o a través de cualquier medio, ahí la pena es de 1 a 5 años de prisión. Y quiero, por último, referirme a algo muy importante. He conocido, porque trabajo con muchas instituciones de educación superior en el país, y he conocido de un fenómeno que está siendo un tema preocupante y que debemos de atender como instituciones de educación superior. Y es precisamente que se están generando grupos de WhatsApp para facilitar la comunicación entre los alumnos, alumnas y sus profesores, sus maestros, sus maestras. Pero se están utilizando mal esos datos personales. Y hay que recordarles que si estamos en un grupo de WhatsApp es para efectos escolares, para compartirnos información académica, no para que alguien, como me pasó en una institución de educación superior en el país,
que sacaron los teléfonos de las compañeras, hicieron una publicidad y la colgaron en Facebook, haciéndolas pasar como trabajadoras sexuales. Y las compañeras empezaron a recibir una serie de llamadas ofensivas y empezaron a ser objeto de una gran cantidad de llamadas a sus teléfonos privados. Y fue un compañero del grupo el que hizo eso. Y luego, para justificarse, lo que dijo, hey, perdón, es que yo lo que hice fue una broma. No, eso no es una broma, compañero, eso es un delito. ¿Por qué? Porque usted era poseedor de un dato personal que era sensible para una persona, como su número de teléfono celular, y usted lo difundió, y usted lo que está cometiendo es un delito. Y detrás de estas violencias, quiero ir terminando para ajustarme al tiempo que amablemente nos han dado para esta charla. Y es precisamente que detrás de estas violencias está el abuso del poder machista. Ya lo señalé hace ratito. Detrás de estas violencias está también el abuso del poder machista. Fíjense ustedes el dato, cómo de las víctimas que lograron identificar el sexo del agresor, en el 59.4% de los hombres que estaban siendo víctimas de violencia digital o de violencia cibernética, y en el 53% de los casos de las mujeres, identificaron a su agresor como un hombre. Es decir, siguen siendo los medios digitales también un espacio que han utilizado, del que se han apoderado los machos, los misóginos y los violentadores de mujeres. Y tenemos que terminar con ese tipo de prácticas. Por eso la invitación es a que denunciemos no solo ante la plataforma, sino para que también denunciemos ante las autoridades civiles. Y que planteemos estas recomendaciones básicas. Nunca responder este tipo de mensajes. Lo que tenemos que hacer, en cambio, es tomar fotos, capturas de pantalla, screenshot, para tener el registro de los ataques, la evidencia en nuestro celular de la persona que ha estado enviándonos la imagen denigrante, ofensiva. Y aunque nos parezca fuerte, pues tenemos que darle la captura de la pantalla y dejarla ahí y conservar el número de la persona desde donde salió ese mensaje, para que precisamente eso sirva a la autoridad y que pueda tener una primera intervención. La tercera medida es bloquear al agresor, pero identificando el número y aportarlo a policía cibernética. La policía cibernética tiene posibilidad de rastrear este tipo de mensajes. No se atengan a que no va a pasar nada. Yo lo estoy viendo cada vez con mayor alegría, que sí están pasando consecuencias a los generadores de la violencia digital y hoy están rindiendo cuentas ante las autoridades con procedimientos penales. Y no guardar silencio. Hablar con alguien sobre el ciberacoso sufrido ayuda mucho a despresurizar. Las víctimas llegan a tener procesos muy difíciles de soportar una serie de situaciones de daños a su integridad, estabilidad emocional y que incluso ha desencadenado en suicidios. Esa es la dimensión de la gravedad del ciberacoso. Hay que reportarlo, insisto, a las autoridades y hay que evaluar la seriedad de la situación. Amenazas no solo de dañar su integridad física, amenazas no solo de generarles un acto de violencia sexual, de que las van a violar, sino incluso he conocido casos de ciberacoso, de amenazas de que las van a matar. Y no hay que desescatimar la gravedad de ese tipo de expresiones. No hay que considerar que no es una situación grave, es grave y hay que evaluar, por lo tanto, la seriedad de esta situación de violencia. Y hay que mantener los ajustes de privacidad en el nivel más elevado posible. Y finalmente, hay que buscar la intervención de una autoridad. Si esto se da dentro del ámbito universitario, hay que acudir ante las instancias universitarias para que puedan generarse un mecanismo de intervención. Yo espero que con la ley Olimpia las mujeres puedan tener más mecanismos de seguridad y de protección
pero que también los generadores de violencia rindan cuentas de sus actos y sean llevados ante la justicia. Les invito a que lean, consulten esta ley que es muy importante de conocimiento colectivo para que vayamos haciendo de los espacios digitales espacios de tránsito seguro para las mujeres. Es inadmisible que incluso ahí los generadores de violencia están haciendo su espacio predilecto para generar las violencias en contra de las mujeres. Si todas y todos asumimos la responsabilidad, estoy seguro que vamos a disminuir de manera significativa esta incidencia que por los datos del INEGI en el 2019 al 2020, cerca de 18 millones de personas fueron víctimas de violencia digital en nuestro país. De ese nivel es la responsabilidad que tenemos y creo que lo podemos honrar hoy, ese compromiso 25 de noviembre, Día Internacional para la Eliminación de las Violencias en contra de las Mujeres. Muchísimas gracias, Carla, por la oportunidad. Gracias a la Comisión de Equidad, gracias a la Facultad de Ciencias, gracias a nuestra Casa de Estudios, la UNAM, por la oportunidad que me han dado de hablar de este tema. Muchas gracias, Pablo, por esta ponencia que nos acabas de compartir. Muy interesante. Por demás, debemos de seguir todas las recomendaciones que nos has dicho, que creo que es un punto clave para poder ir erradicando este tipo de violencia en la digital y sobre todo hacia las mujeres. Sobre todo hoy en el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, donde justamente lo que decías al inicio, ¿no? Es una conmemoración justamente para visibilizar, analizar todas las violencias que nos afectan a las mujeres y con ello a toda la sociedad, ¿no? Muchas gracias por tu ponencia y yo les invito a nuestro siguiente evento, que es hoy a las 4 de la tarde. Tenemos un conversatorio con alumnas del área de ciencia que se llama Violencias que nos atraviesan cuando somos estudiantes y cómo hemos podido salir adelante. Hoy a las 4 los esperamos por estas vías de comunicación y bueno, muchas gracias a todos, que pasen un bonito día. Hasta luego.